quería preguntar algo. Cuando comenzamos este proyecto, en Traer la Vaca, Arte de lo Divino, la primera vez cuando te conversé de la obra de Florencio Navarro, el cual tú no conocías, porque su obra no es muy conocida de mucha gente en Valparaíso, en la región, en este país que no la conoce, porque es una obra que no está dentro del circuito de la arte, digamos, establecida o de masa, su obra poética y su obra musical. Entonces, cuando yo te invité, cuando empezamos a conversar, siempre me llama la atención de que hay mucha gente que como que en una primera instancia como que siente cierto distanciamiento por la temática, de lo que está hablando, ¿cachai, no? Entonces quería preguntarte, ¿cómo fue tu asimilación de todo este contenido espiritual que habla de Jesús, que habla de Dios y que habla de la redención, que es parte más o menos del espíritu del trabajo, la redención? Pues para mí fue un desafío grande y no sabía si iba a llegar a buen puerto o no. Claro. Bueno, perdón, no sabía si iba a llegar a puerto o no. Claro. Porque nunca había yo trabajado con una obra que gozara de un contenido tan ligado a un credo en particular. Eso sí podría haber sucedido, porque hay mucho arte que tiene relación con credos. Hay arte católico, hay arte budista, hay arte taoísta. Entonces, esas producciones de arte visual existen. Entonces, podía yo perfectamente haber estado involucrada en la curaduría e interpretación de una de esas series de obras con anterioridad. Sin embargo, no era el caso. Entonces, para mí era algo nuevo desde el punto de vista conceptual del contenido de la obra y por lo tanto era desafiante y como ya habíamos trabajado juntos antes, yo por eso me aventé. Sin embargo, de no haber sido así, es altamente probable que yo no me hubiese aventado, pero no por falta de interés, sino por haber pensado, sabes, mejor entregar este desafío a una persona que tiene experiencia en tratamiento religioso, en arte visual, y esa persona con esa experiencia no soy yo. No obstante, ¿en qué tenía yo experiencia? Yo tenía experiencia en Andrés Ovalle, pintor viñamarino. Esa era mi experiencia, que ya contaba con 10 años, creo, o quizá 8 años de experiencia. Entonces, eso dije, bueno, en realidad, siendo el arte un producto que viene de las manos de un ser humano, no es producido por una máquina, es producido por una persona, pues si tú tienes una experiencia ya profesional y artística con esa persona, sentí yo que era tan válido aventarse como si yo hubiese tenido experiencia en ese tipo de acervo del punto de vista conceptual. Entonces, por eso me aventé, pues dije, bueno, esto es un campo desconocido para mí, desconocido a nivel práctico, porque por supuesto que a nivel teórico sí lo conocía. Sin embargo, Andrés Ovalle no es un territorio desconocido para mí, entonces se me hace responsable aceptar la inclusión en el proyecto. Y siempre que me pasa con proyectos donde me incluyes, también para mí es un honor porque yo siento que tu obra es seria y es madura, o sea, va madurando, es una obra en evolución, es una obra, repito, seria, que como bien lograda y que también es muy dinámica, porque pasarse de hablar de lo femenino en la política a hablar de la espiritualidad, en particular simbológicamente cristiana, en el arte. Todos cometemos errores. Claro, como, oh no, por favor no digas eso. Bueno, es cosa de gusto. A mí yo creo que eso ha estado todo muy bien. Entonces, o sea, bueno, a mí por lo menos me parece que está muy bien. O sea, entonces, también eso hace que, o sea, no creo yo que todos los artistas tengan la capacidad
plasmar ilustrativamente conjuntos de temáticas que difieran entre sí de una manera tan vasta, pero plasmarlas gráficamente, ilustrativamente, repito, de una manera como si las conocieras de hace tiempo. Eso me llama la atención del arte ¿Sabes por tuyo. qué te pregunto? Te Ajá. pregunto porque nosotros tuvimos hartos problemas para poder presentar esta obra, primero para conseguir Sí, financiamiento, sí, pues sí recuerdo bien. porque nos decían que era arte religioso, Sí, nos decían que era arte devocional, que el Ministerio de la Cultura no financiaba eso, claro, claro, es un caso muy serio. y de repente te quedas pensando, bueno, pero sí se financia la tirana, se financian los bailes chinos, Claro. sí se financia, no sé, bueno, sí, y ahí en la investigación, Iconografía cristiana, esos iconos, yo creo que también se financian. bueno, también por Ujú. todo lo que tiene que ver con algunas procesiones, o sea, Sí. está tan enraizado el mundo católico en nuestra cultura, desde México hacia abajo, Mm, que porque este continente es eminentemente católico. ya. Entonces, pero sin embargo, el arte que nació a partir del protestantismo, de Lutero en adelante, principalmente en Europa, hubo una negación de la imagen. Ujú. Entonces, como hubo una negación de la imagen, los artistas ya no estaban trabajando con íconos, sino que se empezaron a trabajar ahí, de Rembrandt en adelante, empezaron a Sí, trabajar con la naturaleza. ya. La tormenta Sí. ya representaba, no sé, tal cosa, alguna fisura en el alma humana, etc. Entonces, para poder financiar el proyecto, nosotros tuvimos que encasillarlo en una área y descubrimos que era el arte, el canto a lo divino. Ujú. Entonces, toda la obra poética de Florencio tiene que ver con el mundo del canto a lo divino, pero lo que pasa es que también el canto a lo divino, que viene del canto a lo poeta, el canto a lo humano y el canto a lo divino, vienen del canto a lo poeta, está ligado principalmente al mundo campesino, Ujú. pero no al mundo urbano, Ya. donde vivimos nosotros. Sí. Y tiene cierta estructura en décima, no te podéis Ujú. pasar tiene una estructura bien rígida, Ujú. entonces no es un verso libre. Ujú. Entonces, al final lo tuvimos que ligar a algo que también es crucial y que ahora está en cuestionamiento, pero es crucial, que tiene que ver con la libertad de expresión y con la libertad de conciencia. Y que tú eres un artista que tienes que hacer uso de tu libertad de expresión y no te pueden censurar porque acá hay algo que tenga que ver con la espiritualidad. ¿Cachai? Entonces ahí, en base a elementos, a derechos fundamentales que están en la Constitución, que ahora están siendo cuestionados, pero vamos a ver cómo resulta eso. Esa era la pregunta mía. ¿Cómo tú pudiste asimilar todo eso que te es ajeno a ti? ¿Y qué te ha aportado? ¿No? Que eso es lo otro. Ujú. ¿Qué te ha aportado en términos no solamente ya visuales ni Ujú. materiales como una obra, sino que en términos, a ver, en términos espirituales también? Ujú. Porque eso es lo que hay detrás. Sí, pues bueno, yo reconozco, o sea, recuerdo más bien ese tiempo de la gestión, lo recuerdo perfecto, pues estábamos trabajando en línea y yo estaba ahí como de abogado del diablo, como se dice, porque yo comprendía perfecto la posición del gobierno, porque en cualquier país que se declare como un estado laico pasaría ese cuestionamiento, en mi opinión. Entonces, la manera en cómo ese cuestionamiento se rebatió también me pareció sumamente legítima, pero también yo siento que es normal que cuando el financiamiento viene de los impuestos de los ciudadanos, se busque que caiga dentro de estos temas establecidos y que caiga dentro de una neutralidad en cuanto a lo antiproselitista. O sea, generalmente no se financia nada que tenga político partidismo involucrado y tampoco proselitismo religioso involucrado. Entonces, yo recuerdo muy bien eso y yo dije, sí, lo que pasa es que la obra tiene que ser entendida no del punto de vista del proselitismo religioso, sino del punto de vista de la contribución a la historia del arte que en estos momentos se enriquece de la realidad toda. En realidad, eh,
en un momento pasado, no sé, hace centurias, el arte por lo general se enriqueció solo, o sea, mayoritariamente de la religión, en otro momento se enriqueció de la política, en otro momento se enriqueció de todo, de la naturaleza mayormente, y lo que pasa en el siglo XXI es que el arte es un lenguaje que interpreta los más variados segmentos de la realidad que rodean a las personas. Entonces, desde ese punto de vista, que exista una serie de obras que tomen como fuente de inspiración un credo, que en este caso es el cristianismo, hace mucho sentido y no es proselitismo religioso, es una producción artística y había que hacerle entender eso a la autoridad. Y a Sí, mí porque y yo me saco el sombrero porque yo no estuve en ese proceso, sabemos muy bien cómo fue, pero ustedes, porque yo estaba en otra parte del proceso, no estaba en el proceso como de la puja, digamos, ¿no? Como quien dice, como del, sí, pues como de no, tenemos que sacar esto adelante y esa parte. Yo, yo no estuve aquí, o sea, no estuve trabajando en ese proceso y creo que fue una gestión muy bien lograda y yo creo que lo que ocurrió fue eso, o sea, la autoridad competente recapacitó y dijo, pues sí, o sea, no, como bien dices tú, dijo, o sea, no puedo estar discriminando una obra bien hecha, con un potencial de comunicación y de enaltecer artismo vibrante, generoso, con un potencial de generar con reflexiones, cuestionamientos, actividades con niños. No la puedo estar discriminando porque está basada en el cristianismo. Si el cristianismo es tan parte de la realidad como el ecosistema, es tan parte de la realidad como la fauna, es tan parte de la realidad que perciben los individuos. Y yo creo que desde ese punto de vista entró la obra por ahí y se reconoció como artísticamente legítima, de acuerdo a las prioridades de, de las autoridades culturales, digamos. Entonces yo creo que fue una gestión digna de aplauso. No creo que haya sido una gestión fácil, no creo que a cualquiera le hubiese funcionado y creo que es afortunado, absolutamente, porque es, es esencial reconocer la libertad, o sea, otorgar y reconocer la libertad que tienen los artistas de hablar pictográficamente de lo que ellos quieran hablar. O sea, eso es algo que o sea, se le tiene que dar ese honor, sí, esa posibilidad también a los artistas, ¿sabes por qué te sin pregunto también? censurar, po, sin Bueno, censurar, es que ahí está la cuestión. Po. es que es súper paradójico, porque por Sí, ejemplo en Facebook yo tengo los grupos de Facebook de arte y cultura mm, y posteaba elementos de exposición con una reflexión mía, incluso con bueno, versos de Florencio, y sí me censuraban. claro, Sí me decían, oye, ¿qué porque, estás haciendo? ¿Cómo se te ocurre postear eso? Pero sí tuve ahí los compadres posteaban minas en pelota, posteaban compadres que se les cortaba la cabeza, posteaban cosas claro, medio masoquistas y eso no tenía ningún problema. y ahí no estabas hiriendo No, susceptibilidad, ahí no había ningún claro. problema. Pero sí posteaba algo que tuviera que tener algo de enaltecer, no sé, pues enaltecer la figura de Cristo y eso realmente eso sí que eso sí que los conflictuaba. Ajá, ¿Cachai? Entonces hay una oposición frente a eso. claro, claro, porque hay una oposición por confundir y por pensar que eso es un acto en el cual se quiere convencer al otro de que adhiera un credo, ¿ok? Y en un contexto de una producción artística, eso es lo que no está ocurriendo. Los artistas lo que hacen es poner a disposición del espectador un lenguaje que
en el cual el espectador va a decir, sí, qué interesante, yo conozco esto, pero ahora lo conozco más traducido en este lenguaje visual o lo conozco desde otro punto de vista. Eso es lo que hace un artista, diversifica la percepción de la realidad. Es como, sí, sabemos que existe el cristianismo, pero cuando lo ves en una serie de obras que se llama Entrar en la barca y que trasciende con creces a la temática estrictamente cristiana, ¿qué es lo que le pasa al espectador? Dice, oh, o sea, yo sé que esto existe, pero ahora estoy viendo que tiene muchísimas más aristas de las que yo pensé, o me están llegando con otros colores, o incluso me recuerda algo que tiene que ver con mi autobiografía. Entonces, lo que hace el arte es diversificar la percepción de la realidad. Por eso la gente cuando va a ver obras de arte sale, generalmente el observador, sale renovado, sale nutrido. ¿Y por qué sale nutrido? Porque eso que ve cada día en su realidad, ¿no es cierto?, lo ve, lo vuelve a ver, pero lo ve de otra manera, y esa otra manera le hace hacer una reinstalación cognitiva de lo que cada día ve, y eso siempre te va a nutrir porque hace que tú no necesites ir al cine a comer palomitas como así hipnotizado, porque dentro de tu misma realidad la redescubres a través de la generosidad mental que tienen las obras de arte. Por eso se incentiva el encuentro personal con obras de arte. Por motivo de la pandemia, ese encuentro ha tenido que ser muy digital o muy, digamos, el librado, ¿no es cierto? Estamos de acuerdo. O sea, hemos tenido que reducir el encuentro directo con la obra de arte, ha tenido que mediarse, ¿no es cierto? Y eso ha sido un desafío enorme, pero ¿por qué se sigue incentivando? Porque cognitivamente se reconoce que es un beneficio y el individuo sale, voy a ser muy simple en esto, pero el observador sale más feliz, entró con un nivel de felicidad y sale con otro. O a lo mejor a lo mejor no sale más feliz, pero sale más entretenido. O sea, sale más mentalmente cuestionado. Entonces, creo que, volviendo a al tema, ¿no es cierto?, al desafío que fue al insertar esta obra dentro de ese contexto, yo encuentro que muy afortunado porque le da la oportunidad al observador de mirar el cristianismo desde otro lugar, desde un lugar no de, oye, ¿eres cristiano o no? ¿Quieres ser cristiano o no? No, es desde un lugar contemplativo, contemplativo. ¿Y qué es la contemplación? Es como enfrentarse a un no juicio. Y eso tiene frutos que Y dentro de eso ya es cada... difícil, eso ya es Eso difícil. ya es difícil. Bueno, pero es que eso A ya un es no juicio, porque difícil. por lo general todos los seres humanos venimos con juicio. Ya, pues, pero es que en el Centro Cultural, en el Parque Cultural de Valparaíso, eso es lo bueno, que la persona entra y sabe que entra a un lugar a donde lo que se expone dentro de un contexto artístico que saca esos juicios contingentes de cada Eso es individuo. verdad, es verdad. Pero estoy muy de acuerdo contigo en que, claro, yo lo digo como trabajadora de la cultura y del patrimonio, pero sí creo que tú estás en lo correcto, lo que me estás diciendo de manera muy realista. De alguna manera me estás diciendo, sí, Jimena, qué bonito suena, pero en realidad no creo que todos los observadores lo vean así. Y estoy de acuerdo, o sea, creo que tienes razón. Bueno, es verdad, ¿Cachai? una persona que entra a Claro. una exposición igual o a un lugar a ver Ajá. arte va con el corazón dispuesto a que le sucedan cosas. Claro, pero no Pero todo ahora, mundo, no si estás en lo correcto. También va a haber gente que va a decir, oye, esta exposición nada que ver bueno, acá, y a lo mejor la va a buchear, como se dice. claro, Fair no, y enough, además o que está lo sea, otro, es que mira, sí, a mí también lo que me hace un poco de ruido o de reflexión o que de repente decir, bueno, ¿por qué sucede esto? Si tú ves la historia de la humanidad, desde los babilónicos, como los medo persas, los griegos, los romanos, hasta el día de hoy,
siempre el arte estuvo ligado a la espiritualidad. Sí, pues y en Mesoamérica ni se diga, y en la América Andina ni se diga. ¿Viste? Siempre, ¿no es cierto? Claro. Claro. Claro, sí, Pero los resulta que colibríes de las ahora, vasijas eran almas encarnadas en colibríes, no eran correcto, colibríes cualquiera. claro, Claro, claro. bueno, te encontrás una representación del inframundo, Claro, de las distintas deidades de cada una de las sí, civilizaciones. Entonces siempre tuvo, y ahí trae el mundo del mito, siempre estaban tratando de visibilizar el mundo claro, invisible, claro. de lo que ellos no podían ver, ¿no es cierto? Pero resulta que después del humanismo, cuando se anunció la muerte del arte y se anunció la muerte de Dios, primero la muerte de Dios, después la muerte del arte, como que tocar esos temas se transformó en un tabú. Se Porque si es que lo transformó, estáis claro, tocando, como en una arqueología. claro, no podéis tocar ese tema, Claro, no te puedes meter en política, aunque todo el mundo se mete en política y no pasa nada, pero ni se te ocurra meterte peor. No te puedes meter en política, pero aún peor que eso sería aunque que te metieras en un en credo. religión, que te metas en una religión. Y Claro, ahí es donde sí. hay una diferencia también, porque una Ya, cosa es la religión y otra cosa es la espiritualidad. claro, Son dos cosas completamente es distintas. correcto. O Porque sea, concuerdo, digamos, una más que religión es correcto, una concuerdo. institución, se transforma en una institución. De hecho, la religión la crean los hombres, Sí, pero la espiritualidad no la crean los hombres. no, Es una relación que tú tienes con la inmensidad, tienes con Dios, o tienes con, incluso hasta los masones hablan un ser superior, el gran arquitecto. Y ellos dicen que no son una religión, aunque bueno, yo creo que sí lo son. Pero bueno, ahí hay un tema. Entonces, hay que hacer una separación entre lo que es la religión y lo que es la espiritualidad, porque son dos cosas completamente distintas. claro, Entonces siempre estuvo ligado al mundo completamente. invisible. Claro. Pero hoy en día se transformó en un tabú hablar de... Claro que si yo pongo al Buda, incluso lo venden al Buda, lo venden hasta en el supermercado, no hay ningún problema que tengáis un Buda en tu casa y la gente le vende vela, no hay ningún problema. Pero anda a hablar de Cristo, ahí sí te hay que meter en un problema. Claro. Pues yo creo que afortunadamente eso que estás compartiendo, que concuerdo sin duda, se ha visto minimizado esa reticencia a enfrentar la dimensión espiritual en obras disciplinariamente artísticas, se ha visto minimizado durante el presente siglo debido a esta vuelta que tiene el espectador y que por lo tanto tiene la sociedad occidental, si bueno, nos remitimos a esa catalogación, ¿verdad? De que estamos en una sociedad que todavía se define como occidental. Incluso, bueno, incluso el occidentalismo ya está también entrando en jaque. Pero siguiendo con el tema anterior, o sea, yo en esa línea de sentido que presentas tú, no me extraña que es en el siglo XXI cuando la serie de obras Entrar en la barca, que está inspirada en la poesía de Florencio Navarro, toma lugar en la historia del arte, o sea, y en la historia de las exposiciones. Tenía que ser ahora, porque este siglo ha logrado paulatinamente reintegrar estos temas alergénicos, que se volvieron alergénicos, ¿verdad? En el siglo XX. Entonces sí me... Y 20 años para un siglo es poco tiempo, sin embargo ya estábamos centrados en el siglo XXI y creo que fue afortunado, porque sí este siglo ha ido retomando la dimensión espiritual del ser humano en diferentes aspectos. Eh, y bueno, el de nosotros es el aspecto, o sea, en diferentes estadios, digamos, y el de nosotros es el artístico. O sea, en resumen, eso que estás diciendo sigue siendo un problema, concuerdo plenamente, sin embargo, creo que si hubiésemos hecho esta avanzada en el año 1990, no hubiese fructificado, ¿no? No. No, porque, Además que hay claro, otra cosa, porque claro, todavía estamos en la modernidad máxima. no hay otra cosa que el Sí, proyecto salió. la El proyecto salió antirreligión. cuando estábamos en pandemia, o sea, cuando estábamos recluidos. Y también eso le dio sensibilidad a los agentes culturales, Claro, creo yo. claro, porque Sí, había gente que me sí, decía, oye, ¿sabes qué esto? ¿Te acuerdas lo que decían? Oye, esto nos trae un mensaje de esperanza, claro, ¿cachai? En un momento que no tenemos de qué agarrarnos, claro. ¿cachai?
pucha, sabéis que se está muriendo la gente, no sabemos lo que está pasando, nos sentimos mal, estamos todos cada uno en su casa, y de repente este proyecto se expuso en forma virtual. Y paralelo hay una crisis migratoria, Y paralela, además. entonces como Claro. que realmente, ¡pum!, como mucha gente dijo, oye, yo quiero ese libro, Claro. guárdame uno, o mándamelo para acá. Yo mandé un libro para España, para Estados Unidos, a distintas partes, porque la gente me lo pedía, es un regalo. Ujú. ¿Pero por qué? Porque la gente tenía una necesidad de un mensaje de esperanza, Sí. ¿cachai? Entonces eso fue súper bonito porque, claro, como tú dices, fue el tiempo para que el proyecto saliera y salió en el momento justo, no antes. Ujú. Fue en un momento cuando estábamos todos recluidos y la gente estaba desesperanzada.